Pues muy buenos días de nuevo. Damos comienzo a la segunda sesión de esta mañana con la presencia aquí de Esther Penas González. Me es muy grato presentarla en este momento. Esther es graduada en Arqueología por la Universidad Complutense, premio extraordinario de su promoción a nivel nacional, que no es cualquier cosa. Tiene un máster también en Estudios Medievales por la propia Universidad Complutense y es miembro fundador y también de la Junta Directiva de la Asociación Jimena de Jóvenes Investigadores Medievalistas. Su tesis doctoral, encuadrada en el área de conocimientos de estudios del mundo antiguo, lleva por título La infraestructura y el dominio hidráulico en los monasterios cistercienses femeninos del Reino de Castilla, génesis, evolución y conservación del patrimonio, 1140-1563, y ya adelanto que será una obra de referencia en estado muy avanzado. Está previsto que la defienda en este mismo año la Universidad Autónoma de Madrid. Sus líneas de investigación son enormemente innovadoras y sugerentes. Arqueología monástica, un campo que queremos explorar aquí también en la jornada hoy y que tiene una gran proyección por estar prácticamente desatendido, la arqueología hidráulica y, por supuesto, la historia del monacato femenino. Tiene publicaciones como Memorias del pasado o La memoria del pasado como mecanismo de afirmación en el cister femenino castellano durante la Baja Edad Media, materialidad y discurso escrito, o Los sistemas de captación de agua en el cister femenino castellano, materialización del ora et labora, o bien Perspectivas del agua, modelos de captación de la prehistoria al medievo, así como Para unas privadas en casa de la abadesa la higiene en un monasterio cisterciense femenino de los siglos XII al XIX. Aquí nos va a hablar en este foro de higiene y liturgia, las dimensiones del agua en un monasterio cisterciense femenino, las huelgas reales de Burgos, que como saben es uno de los buques insignias de los centros monásticos de proyección monárquica y de fuerte presencia femenina. Bienvenida, Esther, tienes la palabra. Muchas gracias. Vale. Bueno, buenos días a todos. Antes de comenzar, quiero agradecer a las organizadoras de este evento, en especial a Isabel y Ángela, que hayan contado conmigo para presentar esta ponencia. Y el tema al que me voy a referir se enmarca dentro de la investigación de mi tesis doctoral, que ya ha comentado Ángela, que está relacionada con la hidráulica de 4 monasterios cistercienses femeninos localizados en el antiguo Reino de Castilla durante la Edad Media y la Edad Moderna. Esta investigación se desarrolla gracias a la financiación de una beca de doctorado de la Fundación Juan Elo Turriano en la Universidad Autónoma, y quiero agradecer especialmente la ayuda prestada por María Jesús Herrero y Álvaro Soler de Patrimonio Nacional para realizar la investigación en el Monasterio de las Huelgas. Bien, los monasterios eran instituciones donde las comunidades religiosas necesitaban el elemento hídrico para su subsistencia. Todas lo empleaban para unas actividades comunes, principalmente relacionadas con la liturgia y el consumo humano, aunque algunas órdenes, como la cisterciense, dieron al agua un uso económico muy característico. Estos usos generaron una serie de infraestructuras básicas que cada monasterio fue completando según su vocación económica y cotidiana y modificando en función de su emplazamiento y de los recursos económicos y naturales de que disponía. Hay que señalar que estas diferencias a nivel tanto arquitectónico como hidráulico se acusan entre monasterios femeninos y masculinos. A lo largo de esta conferencia me voy a referir especialmente a 2 usos del agua, que son la liturgia y la higiene, que están estrechamente relacionados, y los voy a ejemplificar con el Monasterio de las Huelgas de Burgos, que fue una institución fundada por el rey Alfonso VIII de Castilla y su esposa Leonor Plantagenet en la década de 1180. Se encuentra emplazado al suroeste de la ciudad de Burgos, separado del área urbana, o sea, extramuros, por el río Arlanzón y emplazado sobre su llanura aluvial. El sistema hidráulico, voy a ponerlo en contexto para luego explicar los usos del agua, puede sistematizarse en 3 escalas de análisis. La primera de ellas es la macroespacial y abarca el patrimonio hidráulico que el monasterio tenía a nivel territorial, es decir, los molinos, los manantiales, los derechos al uso del agua, los sistemas de riego, etcétera, que tenía repartidos por el reino.
Conocerlos es fundamental porque a través de ellos la comunidad desarrollaba estrategias políticas y económicas a gran escala, además de percibir rentas que le permitían sobrevivir. Por ejemplo, en pantalla observamos un mapa de los molinos de las huelgas de Burgos que permite intuir determinadas estrategias territoriales para controlar a sus vasallos. Pero bueno, esto no entra en el tema de la ponencia, luego si quieren hacerme alguna pregunta. A continuación se encuentra la escala mesoespacial, en la que interesa ver cómo el monasterio, a través de la adquisición de elementos hidráulicos en su entorno, iba transformando su espacio circundante en un paisaje propio en función de sus necesidades. Por ejemplo, las huelgas fue adquiriendo huertas, viñedos y molinos a lo largo del siglo XIII y agrupando la producción en torno al monasterio hasta hacerse con un coto que abarcaría todo este espacio, todo esto de aquí, de dimensiones casi superiores al área de habitación de la ciudad. Pero la escala que más nos interesa para conocer los usos internos del agua es la microespacial, donde se estudian los elementos hidráulicos dentro del coto y del edificio claustral. Y está formada por dos redes de abastecimiento, la hidráulica interna de agua potable y la hidráulica externa de agua no potable, que tenían usos diferenciados. Sin embargo, ambas redes comparten una estructura semejante, formada por captación, el punto de toma de agua, la conducción hasta el monasterio, el punto de distribución que permitía repartir el recurso en las distintas dependencias y que se encontraba generalmente en alguna fuente, arqueta, tanque o cisterna, los dispositivos de almacenaje y la red de evacuación, que incluía dos elementos a los que me voy a referir, las letrinas y, bueno, no hablaré de él, pero el sistema hidráulico superior de evacuación de aguas del tejado. Ambas redes solían unirse a nivel de evacuación. Para explicar el desarrollo de la infraestructura interna en las huelgas hay que conocer la arquitectura del monasterio a grandes rasgos. Este complejo monástico presenta dos claustros, uno más antiguo, el de las claustrillas, de finales del siglo XII, sería este área de aquí, y otro de principios del XIII, que es el complejo de San Fernando, toda esta zona de aquí. Es importante conocerlos porque si las claustrillas funcionaron en un origen como centro de un monasterio autónomo, tuvieron necesariamente que disponer de un sistema hidráulico propio. Pero si todo el conjunto monástico, es decir, claustrillas y San Fernando, se planificaron desde un inicio y fueron edificados a la vez, independientemente del desarrollo constructivo posterior, ambos claustros tendrían un abastecimiento de agua conjunto y la conducción y la distribución se encontrarían en áreas distintas a si hubiese ingresado directamente por claustrillas. Yo propongo que las claustrillas sí que tuvieron que tener un sistema de abastecimiento propio en la Edad Media, pero en la Edad Moderna el sistema hidráulico quedaría configurado como tienen en pantalla. Se trata de un complejo muy amplio, por lo tanto, tuvo que disponer de dos captaciones en dos manantiales que se encontraban a medio kilómetro del monasterio. La de Sanzalés, que es la más antigua, se encontraría al sureste del recinto, por esta zona de aquí, y la del Arenal, que se incorporaría en la Baja Edad Media para abastecer la zona palatina, las dependencias de las Infantas y el compás de adentro, que es toda esta red hidráulica de aquí. Por tanto, existían dos conducciones, eran de tubería cerámica a presión y si hubo un sistema hidráulico en claustrillas, la distribución se realizaría en la fuente del claustro, abasteciendo a continuación las dependencias al sur. Posteriormente, al levantar el complejo de San Fernando, se incorporaría la fuente del cementerio como punto de distribución, desde donde ya el agua atravesaría de forma subterránea el locutorio, tal como se encuentra en la actualidad, para ir a la fuente de San Fernando y posteriormente a la cocina y las nuevas dependencias al sur del recinto. Posteriormente, en la Edad Moderna, ya se añadió la fuente del jardín de la abadía de Ana de Austria, actualmente la estructura es moderna pero sustituye a una anterior, y en la contemporánea la del jardín del Príncipe. Y las cocinas pasarían a estar abastecidas por la red del Arenal. La evacuación era muy sencilla, simplemente por gravedad se eliminaba en todo el ramal externo que atravesaba el coto de este a oeste pegado a la tapia sur, que era la Esgueva, y simplemente se evacuaba ahí el residuo. Bien, aquí tenemos algunas fotografías del sistema hidráulico interno. La parte superior corresponde, este de aquí, a la captación de Sanzalés, es un depósito de 1922 que sustituye a uno de la Edad Moderna. La imagen inferior corresponde a la fuente del juego de bolos, que es el punto de ingreso de la captación de Sanzalés, está justo detrás de la capilla de Santiago, por la tapia exterior, y un dato muy interesante, la fuente antigua de las claustrillas, que voy a explicar a continuación, es del siglo XIII,
y pues solamente se documenta a partir de fotografías históricas. Bien, el sistema hidráulico externo es de origen fundacional. La comunidad tenía por concesión regia libertad casi plena para utilizar el agua del Arlanzón, lo cual generó importantes conflictos con el concejo de Burgos. La captación externa se encontraba al lado del puente de Santa María, pasado el puente, justo en el acceso principal de la ciudad, y disponía de una compuerta y de un pequeño puente llamado Pontón de la Infanta. Toda esta estructura ya se documenta desde el siglo XIII, es el llamado Arroyo de la Regadera, y desapareció en los años 70 del siglo XX. La conducción atravesaba la zona sur del Arlanzón hasta llegar al Arco del Amparo, que sería el punto de distribución, aquí lo tenemos, en el que había un molino que, matizo, no era del monasterio. Se dividía en 3 ramales. El ramal norte surcaba toda la parte de la parte de atrás de las casas del compás, abastecía el pisón del compás, que sería este de aquí, era un batán que tenía el monasterio adosado al torreón de entrada. Posteriormente abastecía toda la huerta conventual y iba hacia el coto del Hospital del Rey. El ramal central o esgueva servía como evacuación, sería este de aquí, y atravesaba todo el recinto por el interior, y el ramal sur servía como canal de regadío para las huertas que el monasterio fue adquiriendo en toda este área durante el siglo XIII. Bien, aquí tenemos un plano de la captación de aguas del río Arlanzón. Este es el puente de Santa María y aquí estaría el ingreso del canal de las Huelgas con su compuerta y su puentecito. Posteriormente, esta es la salida de aguas que se conserva en la huerta conventual, en la esquina noroeste del monasterio, y el resto del canal de la Renta Grande, que sería de irrigación de la zona suroeste de la ciudad de Burgos. Bien, esta red de abastecimiento hídrico es la respuesta que la comunidad dio a los usos que daba al agua dentro del recinto claustral. Y el primero de estos usos, y más importante por su simbología en un monasterio, es la liturgia. Había varias celebraciones que empleaban el agua, lo que obligaba a incluir en la iglesia determinados elementos arquitectónicos, a disponer de utensilios específicos y de una normativa de uso muy estricta. La primera celebración de importancia era la consagración de la iglesia. El obispo, que era el encargado de realizarla, rodeaba el edificio en 3 ocasiones por el exterior realizando unas asperges, es decir, rociando con agua bendita el espacio, especialmente en los cimientos, y debía ejecutar la misma operación por los muros interiores en toda su altura. Esto imprimía un refuerzo espiritual y una limpieza del pecado al nuevo edificio a consagrar. Y toda esta ceremonia debió realizarse durante la consagración de los altares de las Huelgas en 1279. La segunda celebración, y más frecuente, pues tenía lugar en más de una ocasión cada día en el monasterio, era la Eucaristía. En ella, además de disponer de agua en una de las vinajeras, como símbolo del agua que emanó del costado de Cristo cuando fue traspasado por la lanza, el sacerdote debía lavarse las manos como purificación. Esta costumbre generó un elemento arquitectónico específico, que era la piscina litúrgica. La tenemos en pantalla. Está aquí con el calderito. Y tiene su explicación en la generalización de la doctrina de la transubstanciación durante la plena Edad Media. Concretamente la menciona el Concilio de Letrán 1215, según la cual el pan y el vino se convertían realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, por lo que el sacerdote debía purificarse antes de la misa, durante el ofertorio y tras la comunión, es decir, realizar 3 lavados de manos. Y el agua vertida no podía tirarse en cualquier sitio, tenía que quedar dentro del espacio sagrado. Al mismo tiempo era fundamental la higiene de los vasos sagrados que debía realizarse en esta piscina. Otras 2 ceremonias son el mandatum y la recepción de huéspedes. La regla de San Benito y los Ecclesiastica Officia, que son las definiciones litúrgicas cistercienses del siglo XII, regulan ambos rituales que tienen su raíz en el lavatorio que Cristo realizó antes de la última cena, con un significado de servicio y purificación. Y la abadesa debía realizar el mandatum el Jueves Santo y, ayudada por 2 camareras, lavaba los pies de toda la comunidad, incluyendo monjas y legas, y en los monasterios masculinos de tantos pobres como monjes hubiese. Además, los sábados, las semaneras de cocina, que eran las 2 monjas que se turnaban en el servicio de cocina, las 2 entrantes y las 2 salientes, debían lavar los pies de todas las monjas en acto de servicio. Y por su parte, los monasterios masculinos, ahí vemos una de las diferencias que se plasmarán a nivel arquitectónico, existía la costumbre de dar aguamanos y lavar los pies a los huéspedes cuando llegaban al monasterio, puesto que en ellos se consideraba que recibían al mismo Cristo.
En los femeninos este rito no existía a causa de la clausura, y de ahí, no sé si se han fijado, que ningún claustro conventual femenino cisterciense presente pabellón sobre su fuente, salvo Mauvisson, que es una de las excepciones europeas. Mauvisson está en Francia, es también fundación real. Por otro lado, la abadesa debía bendecir por la noche a todas las monjas rociando unas gotas de agua bendita sobre su cabeza, para lo que empleaba acetre e hisopo. Y también era costumbre que la comunidad saliese cada domingo en procesión por el claustro y bendijese con agua todas las estancias del monasterio, incluidas las letrinas. Los usos litúrgicos del agua, que estaban fuertemente ritualizados, generaron una configuración del espacio y unas estructuras arquitectónicas específicas, como hemos visto. De hecho, el uso litúrgico se realizaba fundamentalmente en la panda y el pabellón norte del monasterio, que están señaladas en naranja, es decir, la iglesia, la panda norte o del mandatum y la sacristía. Además, a causa de la clausura, solían existir dos sacristías, o el espacio de la sacristía estaría dividido en dos tramos, la interna para la comunidad dentro de clausura y la externa para los capellanes y sacristanes de fuera, que estaría conectada mediante algún torno o cajón para pasar los ornamentos. Pero la estructura más importante en estos espacios era la que hemos visto en esa miniatura que he puesto anteriormente, la piscina litúrgica. La voy a explicar brevemente, puesto que ha sido estudiada por el profesor Justin Krusen de la Universidad de Bergen, pero se trata de un sumidero que suele encontrarse en el muro de la epístola de los ábsides románicos. Hay una tipología amplia, puede ser una columna exenta, estar adosada al altar, inserta en el muro y en este caso presentar uno o dos vanos, estar proyectada hacia el exterior. Hay múltiples tipos. Si no existía en la iglesia, solía estar en la sacristía. Y además el profesor Krusen plantea que fuese un fenómeno de expansión cisterciense. Estaría originado en Francia y se expandiría con la extensión de la orden. El desagüe solía ir directamente a la cimentación, reforzando espiritualmente la base del edificio y, repito, ningún objeto ni fluido que hubiese estado en contacto con el cuerpo de Cristo podía salir del espacio sagrado. Por tanto, debía verterse siempre en este sumidero. En algunos monasterios existen fuentes, bien en la iglesia, como en Buenafuente del Sistal, o en sus proximidades. Por ejemplo, Las Huelgas disponía de dos fuentes de la Edad Moderna en la sacristía, una de las cuales, esta que tenemos en pantalla, aún se conserva. En el transepto de la iglesia, la nave y la panda norte del claustro, así como a la entrada de algunas capillas, se disponían pilas de agua bendita, como las que tenemos en pantalla de Las Huelgas, ambas del siglo XVI, que eran llenadas manualmente por la sacristana. Por último, en casos excepcionales había pilas bautismales. Es cierto que en los monasterios cistercienses el capítulo general reiteró la prohibición de que ejerciesen como parroquias, pero sí que existieron en aquellos cenobios afiliados a la orden en épocas posteriores a haber ejercido como tal, como Villamayor de los Montes. Este es un caso diferente porque fue un monasterio de canónigos que luego se pasa a monjas cistercienses, pero sí que conservó la pila, o San Vicente de Segovia, que ejerció como parroquia hasta 1898. Entre los utensilios específicos para la liturgia y uso del agua en la liturgia, destacan las vinajeras, una de las cuales se marcaba con la letra A de aqua, el cáliz, por supuesto, el acetre y el hisopo, que eran específicos para rociar agua bendita, los aguamaniles y gemelions, que tenemos en la parte inferior de la pantalla, y luego otro tipo de utensilios como jarras y palanganas, que se empleaban en la Eucaristía y en el mandatum. Estos utensilios quedaron registrados en los inventarios de la sacristía, que fueron obligatorios desde el Concilio de Trento o incluso desde antes, de los que se conservan dos ejemplos en Las Huelgas, concretamente uno de 1697 y otro de 1704. Pero el uso más interesante al que me voy a referir es la higiene. Es un aspecto transversal que estaba presente tanto en la liturgia como en la salubridad de los espacios y los objetos y en las personas. Por el sentido purificador, la higiene está muy relacionada con el uso litúrgico del agua y atañe a tanto aquellos aspectos higiénicos incluidos en las celebraciones, como hemos visto en la Eucaristía y el mandatum, como a la limpieza de los vasos sagrados. Recordamos que el agua empleada no debía salir del recinto. Además, en Las Huelgas se conservan algunas referencias a la higiene de los paños de la sacristía. Por ejemplo, según las definiciones dadas por la abadesa María Esperanza de Aragón, que era bastarda de Fernando el Católico, concretamente la última que tuvo, para los capellanes del monasterio, el sacristán externo, que era nombrado de entre estos capellanes, debía lavar bajo la supervisión de la sacristana los corporales cada 2 meses. Además, ilustran bien el funcionamiento de la sacristía con el condicionante de la clausura.
Y desde el monasterio de las Huelgas también se dictaron normativas para la sacristía del Hospital del Rey, que llama la atención, estaba atendida tanto por freilas como por frailes. Pero la fuente más interesante y detallada para conocer estas costumbres higiénicas en la sacristía es el libro de usos de la Congregación de Castilla, que es ya bastante tardío, del siglo XVIII, pero que se trata de una adaptación de los Ecclesiastica Officia a las directrices posttridentinas y contiene referencias muy minuciosas sobre cómo el sacristán debe lavar los vasos sagrados. Además de esta higiene ritual, muy relacionada con lo que hemos visto de la salubridad de los objetos, todas las dependencias, es decir, cocina, refectorio, cillero y áreas de trabajo, tenían un utillaje que debía lavarse y cuidarse. De ello se encargaban las oficiales, ayudadas por legas, criadas y otras monjas, pero todo el mobiliario estaba controlado por la mayordoma o cillerera por inventario. Además, el cuidado de los objetos era una forma de servicio a la comunidad, puesto que según la regla de San Benito debían cuidarse como vasos sagrados del altar. En este apartado se puede incluir el lavado de la ropa. De hecho, la de comunidad solía estar a cargo de las legas, aunque hubo una tendencia generalizada a contratar lavanderas. De hecho, estas trabajadoras eran las únicas mujeres que podían entrar en la clausura de los monasterios masculinos. Los libros de cuentas conservan registros sobre el lavado de ropa comunitaria, pero casi nunca sobre el lavado de la ropa personal de las monjas, con lo cual o la lavaban sus criadas o no se lavaban. Y los registros también hacen alusión a la compra de jabón, en ocasiones en cantidades desorbitadas. Por ejemplo, los inventarios de San Vicente lo ilustran muy bien. Y bueno, también era obligación mantener limpios los espacios del monasterio, de la iglesia y la sacristía, como hemos visto, se encargaba la sacristana, pero en Semana Santa eran las novicias las que debían limpiar todo el monasterio. Para realizar estas tareas todos contaban con lavaderos o áreas de lavandería, también se compraban, según los registros, artesas de madera, que eran lavaderos portátiles, y el problema siempre radica en que el lavado de la ropa era muy contaminante. Por tanto, la planificación del sistema hidráulico tenía que ubicar bien la localización de los lavaderos para que no contaminase el resto de dependencias. Pero uno de los aspectos más interesantes para conocer la vida cotidiana de las monjas es la higiene del cuerpo. En ocasiones, la falta de higiene se imponía como penitencia y, de hecho, la regla de San Benito indica que solamente los enfermos podían acceder a los baños, que en un principio estaban terminantemente prohibidos, pero que en el siglo XV comenzaron a permitirse una vez al mes. Además, hay que tener en cuenta que la higiene personal se generalizaría durante la aparición de las celdas individuales en la Baja Edad Media, puesto que antes las monjas dormían en un espacio comunitario y apenas había lugares privados. En todo caso, las monjas debían lavarse las manos, la cara y en ocasiones hasta los pies, de hecho hay fuentes preparadas para ello, antes de las comidas. Y algunas normativas señalan que las toallas que se encontraban junto a las fuentes debían mantenerse limpias el mayor tiempo posible, prohibiendo a las monjas limpiar con ellas sus objetos personales, los dientes, la sangre o sonarse con ellas. Bueno, hay varios edificios que pueden destinarse a la higiene, por ejemplo, las letrinas. En pantalla tenemos las de San Vicente y el Real y San Andrés de Arroyo, y es interesante señalar que no se han encontrado baños en ningún monasterio cisterciense, por lo que estos seguramente se realizaban en estancias polifuncionales preparadas para tal efecto con tinas de madera. De hecho, en las huelgas se constata en muchas ocasiones la compra de tinas para la enfermería. Las estructuras higiénicas más importantes en las huelgas son las fuentes. De hecho, me voy a referir solamente a la fuente de Claustrillas. Fue edificada por la abadesa Elvira Fernández en el siglo XIII, entre 1254 y 1260, y retirada en 1969, pero seguramente funcionaría como punto de distribución. Y hasta los años 50 existieron unos lavaderos incorporados al circuito interno, estarían en esta esquina de aquí, estaban abastecidos por la conducción interna de Sanzalés y evacuaban en la Esgueva. Y por último, siguiendo a la Esgueva, se encontraban también las letrinas. De hecho, la documentación medieval señala la existencia de dos edificios de letrinas, unas para la comunidad y otras para la abadesa, que se encontrarían seguramente en el extremo del dormitorio, que sería este pabellón de aquí. Además, aquí yo planteo la hipótesis de que la enfermería no se encontraría en el pabellón norte, sino en el pabellón oeste, porque es el único que tenía acceso al agua para evacuar el residuo de las letrinas.
Y bien, ¿qué podemos concluir? Pues que el monasterio de las Huelgas, como todos los femeninos, que siempre se ha señalado que los femeninos tienen una infraestructura hidráulica insuficiente, esto no es verdad, tenían un sistema hidráulico suficiente para el desarrollo de las actividades comunitarias, un sistema hidráulico que fue evolucionando en función de las necesidades de la comunidad y que estaba sujeto a cambios litúrgicos y comunitarios, que los usos del agua permiten comprender muchas veces la arquitectura del monasterio y las acciones de la comunidad y que entre ellos destacan dos especialmente, que son la liturgia y la higiene, y que todo ello debe ponerse en relación con el sentido purificador del agua en función de las definiciones doctrinales de la plena Edad Media. Muchas gracias por su atención.